Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, bienvenidos al show de la doctora Gema, donde cada semana tratamos de traerle información, algo ameno y sobre todo cosas que usted pueda usar, porque para nosotros es muy importante como personas inmigrantes que llegamos a este país, ocuparnos de mejorar la vida nuestra, de nuestras familias, de nuestros amigos. Y para eso, como siempre recordamos, que por favor ayuden y apoyen a nuestros patrocinadores, especialmente a nuestra amiga, la propietaria y fundadora de PA Public Adjusters, Liena Perdomo, que si usted tiene algún problema en su casa, con la plomería, con el techo, con las ventanas, con las paredes, con lo que sea, si tiene un salidero, llámeme a Liena al 786-597-2410. 786-597-2410. Guarde ese teléfono, si no lo necesita, pues usted sabe que a lo mejor más adelante. Estamos todavía en el medio de la época de huracán, la temporada de huracán, y tenemos que estar vigilantes de que una tormenta no se aparezca por nuestro lado cuando menos los esperamos. Aparte de eso, también quiero recordarles sobre nuestro patrocinador principal, que es en realidad quien hace posible que todo esto llegue a ustedes, esta información toda la semana, The English Center. The English Center, una escuela pública para adultos que está situada en el centro de la ciudad, en el 3501 Southwest 28th Street. Recuerden que está accesible a todo tipo de transporte público. Tenemos la estación de Douglas del Metro Rail, que está ahí mismo en la 37. Usted sale a la estación de Douglas, puede caminar 2 cuadras y al lado está la escuela. Tenemos el autobús, el número 37, que también para enfrente de la escuela está el Douglas Park, y al lado del Douglas Park está la escuela de English Center. También ubicada, si usted vive en la ciudad de Miami, puede acercarse a través del trolley, el trolley de Coral, que va desde el mismo downtown, desde el puerto de Miami hasta Ponce de León en Coral Gables. Usted puede montarse en el trolley y queda enfrente de la escuela. De nuevo, camina 2 cuadras al sur y ya tiene la escuela ahí, puede entrar por la parte de atrás. De nuevo, la dirección es 3501 Southwest 28th Street. Y como siempre, le vamos a dar el teléfono 305-445-7731, 305-445-7731. Recuérdense, hay más que inglés en The English Center. ¿Y qué tipo de clases tenemos en el English Center? En el English Center tenemos cosmetología completa, faciales, uñas, pelo. Tenemos también computadoras, administrador de computadora, networking, que es la persona que controla la red en un trabajo. Todos los empleos, todos los trabajos tienen una persona que se ocupa de controlar las redes, porque siempre cuando llegamos por la mañana, que abrimos nuestra computadora para empezar a trabajar, hay veces que le falta a una actualización, que hay alguna pieza que se echó a perder, y esta persona, que es el que está a cargo de las redes, es el que se ocupa de eso. Es una persona indispensable en cualquier centro de trabajo. Acérquese a nosotros, al The English Center, para que pueda hacerse administrador de redes. Puede también programar computadora. Tenemos un sinfín número de cursos para programar computadora. Y aparte, usted sabía que también tenemos diseño gráfico y diseño digital, que es tan importante si usted quiere crear una página de web. Hay personas que toman nuestros cursos que duran de 3 a 6 meses y terminan siendo diseñador gráfico y se ganan la vida. No tienen ni que ir a trabajar, trabajan desde sus casas, ponen sus mismas horas, ponen sus precios. Una maravilla. Usted puede hacer que su futuro comience ahora. Cuidado de niños también, que son maestros de preescolar, para las personas que quieren cuidar niños de su casa o trabajar en un lugar también, que esos tipos de trabajo realmente están abiertos los 365 días del año. Usted puede escoger si quiere trabajar de lunes a viernes, si quiere trabajar los fines de semana, si tiene otro trabajo. Por favor, llámenos. 305-445-7731. Y yo sé que me van a preguntar, ¿y cuánto me va a costar esto? Bueno, nosotros tenemos becas y subvenciones. No tenemos préstamos. ¿Usted sabe por qué no tenemos préstamos? Porque nuestras clases son tan económicas que no va a tener que pedir un préstamo a nadie para nada. Le vamos a pagar todo. Generalmente las horas de clases cuestan $2.57 la hora. Muchos de nuestros cursos, por ejemplo, un curso de flebotomía, son como 600 horas. O sea que usted, por casi nada, por menos de lo que le cuesta
una taza de café diaria, va a poder tener un certificado, una licencia. Y hablando de certificado de licencia, una vez que usted termine, les ayudamos con el estado de la Florida para que pueda completar su documentación y pueda comenzar a trabajar, porque también le conseguimos trabajo. Recuérdese, 305-445-7731, 305-445-7731. Si usted no necesita este teléfono ahora, apúntelo, porque usted no sabe si mañana le llega un familiar de fuera de la ciudad, de fuera del país, que necesita aprender inglés. Recuérdese que tenemos clases de ciudadanía también. O sea, usted puede aprender inglés, puede ser ciudadano de los Estados Unidos, puede recibir su GED, que es el equivalente al bachillerato o el bachillerato de nuestros países. Aquí le decimos high school. Recuérdense. Bueno, déjenme dejar de hablar porque si no me voy a pasar una hora entera hablando sobre el English Center y ese no es el propósito. El propósito es que tenemos invitado a una amiga especial de la casa. Yo la conozco hace muchos años, le estaba preguntando ahora por sus hijos y los hijos están ya casi en los medio 20 y pico, casi 30, y yo me acuerdo cuando nacieron. Así que hace un poquitico de tiempo que la conozco. Se llama Lili Preyeso, es una parte muy importante de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Ha jugado un papel muy importante en la historia de nosotros aquí en Miami, en esta área. Nosotros como refugiados cubanos que vinimos huyendo del comunismo hace más de 60 años, pues ella fue parte de ese engranaje que todos hacemos día a día para hacer de este lugar un poquito mejor. Pero vamos a presentar a Lili y vamos a saludarla. Hola Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Emma, y gracias por tenerme en tu show. Para mí es un honor. Hace tiempo que andaba tratando de ver si te podía entrevistar y hablar contigo, porque vamos a empezar, no vamos a abrir la caja de sorpresa todavía, vamos a empezar por preguntarte quién es Lili Preyeso, de dónde viniste, cuándo llegaste a este país, dónde estudiaste. Dame un pequeño bosquejo de tu historia personal antes de entrar en las cosas que quiero que todo el mundo conozca sobre ti. Bueno, yo nací en Cuba. Bueno, primero que nada, gracias otra vez por tenerme en el show y gracias por hablar tanto del English Center, que me he enterado hoy de 1 millón de programas que tienen, me parece fabuloso. Pero bueno, hablando de mí, yo nací en Cuba, salí de bebita en el año 60 con mi hermana menor, que mi papá estaba envuelto en la contrarrevolución, así que mis hermanos mayores ya estaban en Miami, pero mi mamá nos puso a mí y a mi hermanita de 2 años en un avión solo. Claro, uno dice, bueno, son 45 minutos de viaje, pero cuando uno tiene 4 años y la otra tiene 2 años, ponerte en un avión sola para salir del país. Es lo más que ellos querían, que nos tuviéramos nosotros aquí, sanas y salvos con el resto de mi familia. Y entonces, pues me crié en Miami. Fui a St. Brendan's, después fui a Lourdes Academy y después me gradué de FIU y me casé súper joven. Llevamos más de 40 años casados, mi esposo y yo, y tenemos 2 hijas, pero ya tienen más de 30, no están en los 20, y tenemos 3 nietos. Así que nada, estoy aquí para lo que quiera. Déjame hacerte una pregunta, porque ahora cuando estabas diciéndome, hablando de tu hermana y eso, tú te llamas Lili y tu hermana te llama Carlotica. Sí. ¿Hay alguna significado en esos 2 nombres, detrás de esos 2 nombres? ¿Qué significado hay detrás de esos 2 nombres que tú te llamas Lili y la otra se llama Carlotica? Pues fíjate, nosotros le hacíamos la pregunta a mi mamá muchísimo, pero Lili era el apodo de mi abuela, que se llamaba Alicia, pero le decían Lili. Su mejor amiga se llamaba Carlotica. Y entonces nací yo y me pusieron el nombre Lili, que soy la única en la familia y soy una de 53 primos hermanos por parte de mi mamá. Y después nació mi hermana Carlotica y mi mamá le pareció, o sea, que tenía que ser así, porque eran Lili y Carlotica las mejores amigas de mi abuela, y entonces ahora éramos nosotros Lili y Carlotica. Algo así como que, bueno, Lili y Carlotica no eran hermanas, eran como si fueran hermanas, pero estas 2 sí son hermanas. Sí, exacto. Algo así. Exacto. Lili y Carlotica, yo conocí a Carlotica primero, porque éramos miembros de un grupo religioso, imagínate, hace un montón de años, yo creo que tendría 16 o 17 años, y conocí a Carlotica y después te conocí a ti a través de mi hermana,
que por cierto mi hermana cumple 2 años de fallecida ahora dentro de poco. Siempre me emociono cuando hablo de mi hermana porque tú sabes que mi hermana, mi única hermana, así como tú y Carlotica, mi única hermana. Exacto, no. Y ella, Ana era algo especial. Nosotros trabajamos juntos, pero era algo especial. Así que te iba a preguntar, entonces terminas tus estudios regulares y comienzas a trabajar. ¿Cómo es que tú empiezas a desempeñarte? ¿En qué labor te desempeñas? ¿Y qué fue lo que hiciste en tu vida profesional durante un tiempo? Bueno, de joven, justo después de high school, fui a Miami-Dade College y conseguí un certificado de 2 años de secretaria ejecutiva. Que ya esa posición como que ni existe. Ahora todo el mundo es un asistente administrativo o algo, pero ser secretaria ejecutiva era algo serio, o sea, el pago era fabuloso, era una carrera muy buena. Y empecé ahí, después mi esposo y yo nos mudamos a Puerto Rico, donde vivimos 6 años, y entonces entré en Human Resources, o sea, fui de secretaria a recursos humanos. Y entonces cuando regresamos a Miami, en el año 86, creo, 84, 86, empecé a trabajar en un banco, que fue donde conocí a tu hermana. Y entonces, después de eso, dejé de trabajar cuando nació mi primer hija. Y desde entonces empecé otra cosa, empecé a escribir. Déjame hacer una pregunta. ¿Puedes hablar un poquito de qué tipo de labor hacías tú en ese banco? ¿Cuál era el banco? Explícanos un poquito, porque eso es parte de la historia de Miami también. Explícanos un poquito de tu trabajo en ese banco, que tú dices secretaria ejecutiva, que ya no se usa, no sé qué, pero en aquel momento la secretaria ejecutiva de un presidente de un banco, por ejemplo, era una posición de mucho poder. Háblanos un poquito de esa labor que tú hiciste. Sí, yo trabajé en un banco que ya no existe, que se llamaba SunTrust, que ellos fueron los que construyeron el edificio, el primero en Miami, que lo iluminaban de colores. Se llamaba antes el SunTrust Building, ahora no sé cómo se llama. Y yo trabajé para el ejecutivo de SunTrust, que era David Paul, que antes había una cosa en Miami que se llamaba Savings and Loan, y eso no existe. O sea que fue, como te digo, en otra época, en los años 80, cuando ya ese tipo de banco ya no existe. Eso fue uno de los últimos. A mí me gusta explicarle a las personas que nos escuchan y que nos ven, porque muchas de estas personas llegan a la ciudad recientemente, en los últimos 10 o 20 años, o sea que estamos hablando de que somos viejas de verdad cuando nos hablamos de esto. Está hablando del saving and loan, y yo cuando enseñaba inglés, en mis clases le explicaba a los estudiantes la importancia de tener buen crédito, de mantener una cuenta bancaria, de tener una relación con un oficial en el banco. Mira, mi padre en el Wells Fargo, que por cierto la voy a llamar, que quiero hablar con ella a través de estos medios. La persona que le lleva la cuenta a mi padre está en el banco hace más de 30 años. Es una muchacha relativamente joven porque sus hijos tienen como 30 años, ya el niño ya se graduó de médico, la niña está trabajando en Nueva York, ella baila, así que está trabajando en Broadway. Estuvo aquí un tiempo con el asunto de la pandemia. Pero anyway, esta muchachita es la representante de mi padre en el Wells Fargo. Si quieren abrir una cuenta, vayan en el Wells Fargo, vean a Hilda Ayo ahí en la 57 Avenida y la 9 calle del Southwest, porque siempre que uno, aunque no tenga un problema, tú necesitas hacer una transferencia rápida, necesitas acceder a unos fondos, tú llamas a Hilda. Y entonces me gustaba siempre explicarle a mis estudiantes que los savings and loans que tú dices fueron los que vinieron después del credit union, que el credit union era un banco en el lugar donde tú trabajabas, que era la manera que la gente, como nosotros trabajadores, que no somos los Donald Trumps de esta sociedad, somos gente que trabajamos y vivimos casi de cheque a cheque. A lo mejor en aquellos tiempos, yo me acuerdo que mi mamá, cuando llegó a este país, el primer lugar donde trabajó fue en el Mercy Hospital, y ella de su sueldo dejaba $20 todos los días de pago, que eran cada 2 semanas, en el Credit Union. ¿Por qué? Porque ella tenía ese ahorrito, y con ese ahorrito a lo mejor íbamos de vacaciones en el verano, o a lo mejor ella guardaba para comprar un automóvil. Y el Savings and Loan, en aquellos tiempos donde tú trabajaste con David Paul, era un lugar donde la gente compraba sus casas y aguantaban las hipotecas porque los intereses eran muy
bajos en aquellos tiempos. O sea, que era, se fue morphing, ¿no? Se fue desarrollando en lo que hoy en día que son bancos totalmente diferentes, pero un poco frío. Tú no, en el Savings and Loan tú ibas y le explicabas al oficial el dinero que tenías o lo que ganabas y te decían, mira, vamos a hacer esto, te vamos a poner en este plan, vamos a hacer esto. Y hasta que tú podías tener tu casa. Yo me acuerdo que mi madre compró la casa donde mi padre todavía vive, la compró con American Savings and Loan, se llamaba ese banco, ¿no? O Dade Federal, no me acuerdo si era. El mío, Dade Federal. Dade Federal, ¿verdad? Dade Federal. Lo compró con Dade Federal y todos los años, tú sabes que hay una cosa que déjame hacer un paréntesis para explicar a las personas también, que hay mucha gente que empieza a pagar la hipoteca y todos los años tú pones en una cuenta que se llama el escrow account, tú pones la cantidad que te van a sacar para los impuestos, para el seguro y las cosas que el banco va ajustando a través de los años. Y, por cierto, mi esposo tiene un amigo que se divorció y vendió la casa porque dice que él no podía porque todos los años aumentaba. Digo, claro, todos los años aumenta la hipoteca, porque cuando tú quedas corto, que es lo normal, que todos los años tú quedes un poquito corto de dinero, que te lo ponen en los 12 meses. Y si te lo ponen en los 12 meses, están cobrando intereses. Entonces, cuando vienes a ver una hipoteca que empezaste con $1,000, en los 5 años ya estás pagando básico $1,700. Sí. Y lo que hay que hacer es, si quedaste corto, $200, págalo. Porque esos $200, si los divides en 12 meses, se te van a convertir en 600, que la gente no comprende. Y yo siempre, y eso lo aprendí de mi madre, porque mi madre, cuando le llegaba el nuevo pago para el próximo año en enero, que ella era muy temerosa en la manejadera, porque aprendió nada más que para ir para el hospital. Me metí a mí en el carro con ella y nos íbamos a Dade Federal Downtown y nos reuníamos con una persona en el banco que nos decía, mire señor, usted ha quedado corta 50 centavos. Oye esto, hágame un cheque por 50 centavos, por ejemplo, ¿no? Y así ella empezó pagando su hipoteca, era $212 al mes. Y cuando terminamos a los 30 años, eran como 240, una cosa así, pero nunca dejó que subiera tanto que se le fuera de las manos. Muy importante, fíjense que esto es otro consejo que le estamos dando. Si usted es dueño de casa, si tiene su hipoteca, cuando le llegue todos los años el ajuste del escrow, si queda corto, páguelo de su bolsillo, que le va a salir más económico que tener que depender de que le sigan subiendo el pago básico de la hipoteca año tras año tras año. Bueno, hablando de eso, de las hipotecas y eso, como secretaria ejecutiva, que era lo que tú hacías con Mr. Paul, ¿cuál eran más o menos tu horario de día a día? ¿Qué tipo de obligaciones tú tenías con el señor Paul? Bueno, él tenía 2 secretarias ejecutivas, una que o sea, manejaba las cosas personales y yo manejaba las cosas del negocio. O sea, era hacer llamadas, hacer reportes, estar en reuniones, o sea, lo básico de un asistente de negocio. ¿Y la asistente personal, la secretaria personal, qué tipo de cosas hacías? Como la otra, ¿qué es lo que hacía? Sí, ella, o sea, manejaba las cuentas de su casa, las cuentas personales, o sea, los viajes personales, ese tipo de cosas. O sea, eso era parte de él, como era una persona pública, tenía su vida personal y su vida profesional estaban como medio envueltas, ¿no? Sí, bueno, sí, porque él en esa época era una persona muy popular en Miami, o sea, muy conocido, siempre estaba en las fiestas, en las organizaciones, en las reuniones, o sea, estaba muy activo en la comunidad de Miami, muy activo. Yo me acuerdo que cuando la hija de él nació, el edificio, que lo que tú dijiste que el edificio que lo construyó, el arquitecto fue I.M. Pei, que es famoso, ha hecho 50,000 edificios en todos los Estados Unidos. Le pusieron las luces rosaditas porque había nacido una niña, que creo que él no estuvo muy contento de que hicieran eso público, bueno, como es natural, porque uno siempre trata de proteger a su familia. Lili, déjame hacer una pregunta, y mi hermana empieza a trabajar contigo como asistente tuya. Exacto. ¿Qué tipo de trabajo? Porque yo conozco a mi hermana, ¿no? Sí. ¿Qué tipo, cómo era ella en el trabajo?
No, Ana era un amor. Ana siempre estaba de buen humor, siempre dispuesta a hacer cualquier cosa, nunca se quejaba si había que trabajar tarde, y había que trabajar tarde casi todas las noches. Pero ella era mi asistente, ella me hacía lo que yo necesitaba, que ella mantenía los archivos en orden, ella... sí, o sea, a escribir a máquina, que imagínate, estamos hablando de los años 80, que todavía no estaba el internet. Era otro mundo de hacer copias de cosas, de papel y papel y papel y papeles por todas partes, que hoy en día uno no guarda el papel, o sea, las copias físicas, sino todo está en una computadora, pero esto fue antes de la computadora. Efectivamente, y mantener todo eso en orden. Mi hermana siempre fue muy organizada y escribir. Sí. Me imagino que ella aprendió mucho de ti, porque ella toda la vida, hasta que murió, tenía una agenda con todas las cosas. Sí. Es más, que cuando ella muere, como ella es la más joven, pues yo le había hecho cargo a ella de los cementerios y todo eso. Entonces pasé un trabajo grandísimo porque no encontraba ningún papel, y después que limpio todo, veo que ella tenía todo escrito, hasta con quién había hablado sobre los cementerios, que dónde que estábamos a enterrar, que nos íbamos a enterrar, todas esas cosas lo tenía ella súper documentado, porque era bien maniática con la organización. ¿Y cómo es que Annie llega a trabajar contigo? Todavía yo no me acuerdo cómo fue que sucedió eso. A través de mi hermana. A través de mi hermana. Yo no sé si mi hermana era amiga de ella o amiga tuya primero, pero fue a través de mi hermana. Sí, no, yo creo que era amiga mía, porque Carlotica y yo pertenecíamos al grupo católico Reflexión y hacíamos muchas cosas juntas. Yo creo que yo veía a Carlotica casi toda la semana, y también trabajábamos. No sé si te acuerdas, en los años 70 había una clínica en la 8 y la 27. Sí, yo también trabajé. Tú también, que se llamaba Profesio. ¿Te acuerdas cuando llegaron los nicaragüenses, que después del gobierno Somoza, o había muchos nicaragüenses que estaban en la ciudad sin documentación, sin seguro médico, y abrimos esa clínica ahí en la 27 y la 8 del suroeste, y atendíamos, abríamos, creo que era de 5 de la tarde a 10 de la noche hasta que el médico se fuera. Exacto. Y Carlotica era la administradora, para que a nadie le pagaban nada. Nada. Todo era voluntario, sí. Y Carlotica, voy a tener que hablar con Carlotica de eso, de Profesio y todas esas cosas que hicimos. Sí. Y Carlotica era la que se acababa el papel. Carlotica iba y compraba papel, porque todo era, había falta, white out. ¿Te acuerdas los poquitos de white out que uno usaba para? Ajá. Carlotica buscaba a alguien que le donara. Yo me acuerdo que hubo que la máquina de hacer copias se rompió, y hubo que buscar a alguien que nos donara una máquina. Bueno, esas cosas entonces creo que así es como mi hermana llega a ti, a través de Carlotica, probablemente, ¿no? Sí. Así mismo. Y trabajó contigo, bueno, un montón de tiempo. Sí. Más de un año. Sí. Más de un año. No me acuerdo hasta cuándo, pero ella trabajó contigo mucho tiempo, porque mi hermana siempre duraba mucho en los trabajos. Tenía que ser que la despidieran, ¿no? Porque, bueno, yo creo que después de ahí fue para Palm Springs. Y estuvo ahí como 10 o 15 años. Creo que estuvo como 15 años en Palm Springs. En Palm Springs también nosotros hicimos muchísimas cosas. Pero bueno, déjame no desviarme de eso. Entonces, cuando empiezas tú a criar tus hijos, que nacen tus hijos, tus dos niñas, tú decides, bueno, yo no voy a trabajar más, me voy a ocupar de las niñas. ¿Y cómo fue tu vida después que dejaste el banco? ¿Lo extrañaste? ¿Qué tipo de actividad hacías día a día con las niñas, ¿no? Imagínate, yo estaba encantada de la vida. Nosotros adoptamos nuestras hijas. Yo estaba encantada de la vida de ser madre y me ocupaba de ellas. Mi mamá venía y me ayudaba. Después, en esa época también empezaron como los playgroups, y me conocí a otras mamás con niños pequeños y nos reuníamos durante la semana. También de toda la vida yo enseñaba catecismo, también hacía trabajo de voluntaria en Respect Life, porque ya después la oficina de Profesio creo que cerró. Sí, la oficina desgraciadamente, la oficina de Profesio cierra porque uno de los médicos manda a un paciente al Jackson, porque creo que tenía un embarazo de emergencia. Si me acuerdo correctamente, porque imagínate, hace más de 40 años, o sea que son cosas que se me van y se me vienen, ¿no? Y yo trabajaba en Profesio porque yo
fui voluntaria del Mercy Hospital muchos años y entonces tenía ese conocimiento médico. Y esta señora que estaba en estado que era un embarazo de alto riesgo, va al Jackson y alguien en el Jackson le dice que ella tiene que, Sumi, métele un su, así como que estábamos hablando antes fuera de cámara de los anuncios que uno ve en los autobuses en Miami, métele un su. Bueno, alguien le dijo que había que meterle una demanda al pobre médico, que el médico era un médico que estaba recién graduado, que todavía estaba haciendo su internado, que hacía esto completamente gratis, sin ningún tipo de lucros. Y realmente cuando tú le pones una demanda a una persona es porque la persona ha sido negligente. O sea, por ejemplo, te vio que te estaba desangrando y dejó que te desangrara. No es así. Eso, él actuó de la manera que tenía que actuar, la mandó al Jackson porque era un embarazo de alto riesgo. Y muchas personas, por eso es que también los médicos obstetras han dejado de hacer parto, porque tú eres responsable por el parto y entonces viene el niño con problemas de cerebral palsy o tienen problemas de que nace con poco peso porque la madre fumó, bebió, lo que sea. Y el médico solamente es responsable de los 15 minutos de eso cuando sale el niño. Y los 9 meses anteriores es responsabilidad de la madre. Si la madre no se cuidó, si no tomó vitaminas, si no durmió, o sea, y tú eres responsable por los 9 meses sin haberlo comido ni bebido, ¿no? Sí. Y por eso es que cierra Profesio, porque en realidad nos pusieron una demanda, porque era no solamente contra médicos, era contra todos, ¿no? Así que cerramos aquello y nos fuimos. Qué pena. Sí. Una pena. Y entonces cuando cierra Profesio me estaba hablando, cuéntame. No, como te dije, cuidando y mi hija y haciendo trabajo de voluntaria en varios lugares. Y entonces después ahí empiezo lo que siempre me había gustado toda la vida, que es escribir. Y empecé a escribir varios artículos para diferentes periódicos o revistas y eso es lo que hacía. Pero siempre estaba súper ocupada porque estaba muy envuelta en los colegios de las niñas, en diferentes cosas, pero siempre todo que era, o sea, sobre el bienestar de ellas. Sí, la gente se cree que uno no hace nada. Tú te levantas por la mañana, le das desayuno a los niños, los llevas al colegio y vienes el resto del día a dormir, ¿no? Mentira. Sí. Tienes que hacer las cosas de la casa, tienes que atender si necesitan algo para una excursión o algo para la clase de ciencia, algo para esto. Siempre uno está en movimiento. Sí. Entonces, pero tú empiezas a escribir. ¿Cómo es que tú haces esos contactos con las diferentes publicaciones para comenzar a escribir esos artículos? ¿De dónde te sale la idea, la primera idea de empezar a escribir? Querías escribir, pero ¿cómo es que puedes conseguir que te empiecen a publicar esos artículos? Bueno, es mandar cartas, o sea, que te presentas y sobre algún tema. Primero que nada tienes que leer las revistas o los periódicos que te interesan y escribir algo que tú sabes que está en los temas que ellos tratan. Y empecé por un periódico que se llamaba The Voice, que era el periodiquito de la Iglesia Católica en la Florida. Y mi primer artículo que escribí fue sobre el bautizo, porque se bautizó mi sobrina y dije, voy a hacer un artículo sobre lo que significa y cómo escoger a los padrinos y así. Y escribí con ellos muchos años para el Voice y después, nada, diferentes lugares, diferentes revistas. Yo mandaba algo, como mis hijas eran adoptadas, algo sobre la adopción, o siempre eran artículos sobre cosas de familia, pero ahí empecé con la revista The Voice. O sea, que la mayoría de los artículos que tú escribías tenían que ver con la familia, con apoyo, más bien una manera como de expresar tu fe, ¿no? Tu fe católica, que me imagino que te ha servido, aparte de todo, la fe que uno tiene y esa creencia en algo más allá, es lo que nos ayuda en estos momentos de la vida, que cuando muere un familiar, o sea que eso fue más o menos lo que empezaste a tratar de plasmar. Varios años hiciste eso. Sí. Vamos a tomar un pequeño descanso, porque cuando regresemos queremos hablar de cómo es que tú llegas a tener la posibilidad de ser
autora de un libro, porque eso, yo creo que las personas que nos gusta escribir, a mí me gusta escribir mucho, tener la posibilidad de poder escribir un libro es algo que nos llama. Hazme un favor, ponme un momento en pantalla el libro que tú escribiste para que cuando regresemos sepan de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de el libro Seagull One, Brother to Rescue, y cómo es que Lily Preyeso es la autora de ese libro. Enseguida regresamos. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tienes algún problema como salidero, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tienes algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Hola, estamos de regreso con el show de la doctora Gema y estamos hablando con nuestra invitada de hoy, Lily Preyeso, una gran amiga mía de años y años, de estas personas que uno no ve todos los días, no habla con ellos todos los meses, pero sabe que siempre está ahí y siempre la llevamos en el corazón, aparte de que ella fue supervisora, ella lo dice, trabajó conmigo, no, ella fue supervisora de mi hermana, pero mi hermana siempre la quiso mucho, mi hermana tenía esa facilidad de tener un carácter muy difícil, pero ella quería de verdad y te apoyaba y la gente sabía que te apoyaba. Mi médico, la doctora Marucci García Rivera, que también necesito hablar con ella, tener una conversación con ella, que hace tiempo que quiero tenerla y no he podido. Mi médico Marucci García Rivera me dice siempre, Ani me enseñó lo que es ser una amiga, porque mi hermana era muy, pero muy buena amiga. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, que nos vamos a poner a llorar, y esto no es un show para llorar, es un show para aprender, para informarse, para tener cosas que podemos después usar para ayudar a otras personas y para ayudarnos a nosotros mismos. Y estamos hablando con Lily Preyeso, la autora del libro Seagull One, o sea, Gaviota 1, Seagull es una gaviota, Gaviota 1, que así se llamaba uno de los aviones de los hermanos al rescate. Para aquellas personas que no estaban aquí durante esa época, en los años 90 sí. Había un grupo de pilotos de aquí, de Miami, que liderazgo por el señor Basulto, que cuando había gente saliendo de Cuba en balsa, ellos agarraban sus avionetas pequeñas, eran avionetas de un motor o dos motores, Cessnas chiquitas, ¿no? Y se iban en el estrecho de la Florida y veían a esa gente que andaban en balsa, en inner tubes, en gomas de camiones malamente armadas, y los rescataban, le tiraban agua, avisaban a los guardacostas para que vinieran a rescatarlo, y así muchas personas se salvaron de una muerte segura en esas 90 millas, en esas aguas tan terribles que hay entre Cuba y el sur de la Florida, Cayo Hueso, que es el punto más cercano de los Estados Unidos para llegar a Tierra de Libertad. Y Lily es la autora de ese libro del que estamos hablando, Gaviota 1, que era el nombre de uno de esas avionetas. Ahora, quiero preguntarle a Lily, ¿cómo es que llega ella? Primero, ¿cómo se le ocurre la idea? ¿Cómo es que ella llega a que estos señores de Hermanos al Rescate hablen con ella y le hagan la historia para que ella pueda escribir? Porque me imagino que sería difícil, porque en las manos equivocadas, un libro de eso, en vez de ser un libro de la historia, detrás de la historia, se puede convertir en una propaganda comunista, o ahora tenemos eso mismo esto de la avispa, que hicieron una película en Netflix, que no es nada en realidad lo que ocurrió, que esto es una cosa indirecta pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a empezar con cómo es que ella como escritora consigue que escribir el libro, que esta gente se pongan de acuerdo con ella para escribir el libro. A ver, explícanos un poquito de eso, Lily. Bueno, yo conocí a un amigo de José Basulto. Yo nunca estuve envuelta en nada de Hermanos al Rescate
durante los años 90. Me acuerdo una vez ir a como un fundraiser y que era para Hermanos al Rescate, pero eso era lo único que yo hice en esos años. Yo estaba, nada, con mis hijas, bien. Entonces yo tenía amistad con un amigo de José Basulto que se llamaba René Guerra, René y Marta Guerra, y yo lo ayudaba a veces haciendo, o sea, editando algunas cosas que él escribía en inglés para hacerlo un poco mejor, más organizado, ese tipo de cosas. Y un día él me dice, porque yo sabía que él era amigo de José Basulto, tú vas a escribir el libro de Hermanos al Rescate. Y yo dije, ¿qué? Yo nunca en mi vida he escrito un libro. Yo todo lo que escribía eran artículos cortos o essays, o sea, cosas así de opinión o lo que sea. No. Bueno, pues una noche nos invita a tomar un trago en su casa con José Basulto y su esposa Rita. Y desde ahí los conocí y como que conectamos. Porque él decía que él no confiaba en nadie escribir esta historia, que era una cosa muy personal, no quería que nadie, como tú dijeras, lo tomara para otra cosa, para otra propaganda, otro mensaje. Y entonces, pues ahí empecé con él y entrevisté a más de 100 personas que tuvieron o balseros o pilotos o personas que trabajaban en la organización, voluntarios, de todo, las personas que tuvieron algo que ver con Hermanos al Rescate. Y me demoré, creo que de principio a que salió el libro, que lo publicó The University Press of Florida, 4 años en hacer todo el trabajo. O sea que fue en realidad bastante rápido. Danos un poquito sabemos que lo que son Hermanos Rescate, pero hazte cuenta que yo no sé nada de lo que es Hermanos Rescate. Dar un poquito de qué se trata el libro y por qué era tan importante que una persona que supiera la misión de Hermanos al Rescate, porque de nuevo, el Hermano al Rescate no estaba ahí porque él quería salir en la televisión para después poderse comprar una aerolínea aérea, ni ir al espacio con besos, ni nada. Él tenía un propósito muy simple, que era salvar las vidas de esta gente que se tiraban al mar. ¿De qué se trata el libro en sí? Y cómo es que qué tipo de preparación, qué tipo de preguntas es la que tú haces durante esas 100 entrevistas que tú haces para poder hacer que el libro se forme, que se cuaje, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto empieza porque Basulto está viendo las noticias y ve morir un balsero de 16 años en la cámara. Lo llama un amigo de él, Billy Shoes, que en paz descanse, y le dice, tenemos que hacer algo. Y él dice, sí, tenemos que hacer algo. Y primero la idea era salir en barco, pero eso como que iba a estar muy complicado porque ellos en realidad no podían sacar a las personas del mar y ponerlos en sus barcos. Y entonces él tenía un avión. José Basulto tenía un avión porque él le encantaba volar. Y ahí empieza, usando el avión de él. Bueno, los primeros que llaman, entonces él pone ahí, mira, estamos haciendo esta organización para rescatar a balseros que se están muriendo en los estrechos de la Florida. Los primeros que lo llaman son 3 hermanos argentinos, que el menor tenía 17 años en esa época. Creo que tenían 17, 20 y 21. Y dicen, no, nosotros queremos ayudarte. Y así fue la cosa, por boca, que la gente, número uno, los pilotos jóvenes, para ganarse horas es muy caro, carísimo, sacar tu licencia, porque las horas de instrucción son muy caras. Entonces ellos decían, bueno, podemos hacer esto y mientras tanto estamos salvándole la vida a las personas. Lo único, lo más precioso de Hermanos al Rescate fueron que eran 19 nacionalidades en Miami que se juntaron para hacer algo para personas que nunca iban a conocer. O sea, ayudar a esas personas que nunca iban a conocer. Y Miami, que, ¿sabes? Los cubanos de aquí, los cubanos de allá, los americanos, los judíos, todo el mundo está separado en su esquina. Pero en Hermanos al Rescate, todo el mundo se unió para ayudar a estas personas.
Fue una cosa, una labor preciosa. Y yo, igual que me estás haciendo a mí preguntas, yo le hacía a la persona, bueno, ¿y cómo tú llegaste a hacer esto? ¿Por qué tuviste esa? Porque era como una vocación. Porque estos muchachos jóvenes los sábados y los domingos se dedicaban a estar, no con las novias, sino tratar de rescatar a estos balseros. Y los requisitos para que esos, pero dijiste que son 19 nacionalidades, argentino, cubano, ¿cuáles eran algunas de las otras nacionalidades? Bueno, venezolanos, uno de Israel, alemán, suizo. Yo puse la lista en el libro, también donde hay muchas fotos en el libro que se ve todas las personas que estuvieron involucradas en Hermanos al Rescate. Pero sí, 19 nacionalidades de personas. Y entonces tenían todas las banderas ahí colgadas en el almacén, las banderas de todas las personas que participaban en Hermanos al Rescate. Y el plan era, cada uno traía su propio avión o usaban el avión de basulto. Usaban el avión de basulto, hubieron donaciones de aviones. O personas que tenían sus propios aviones y usaban sus propios aviones para esto y los prestaban y iban casi siempre iban 4, iban el piloto, el copiloto, entonces 2 observadores atrás buscando, porque es una labor estar ahí afuera 8 horas mirando para abajo en ese sol, y estos aviones no tenían aire acondicionado, o sea, era una labor fuerte y cansada. ¿De qué año a qué año se lleva a cabo esta misión de Hermanos al Rescate? Yo diría del 91 hasta, bueno, duraron muchos más años, pero en realidad en rescate activo hasta el 96, que es cuando pasa el derribo de los aviones, de las avionetas, por el gobierno de Fidel Castro, que matan a 4 hermanos al rescate cuando estaban. Háblanos un poquito de eso. O sea, ellos tienen este plan, están rescatando balseros, básicamente. O sea, los balseros salen de Cuba y saben que van a llegar a Tierra de Libertad, y cuando aquello existía, lo de que si llegabas te rescataban y te ajustabas a la ley de ajuste, bueno, ya eso ha cambiado. Sí, de pie seco, bien mojado, sí, estaba eso ya andando. Entonces, el 24 de febrero de 1994, había muchas demostraciones en Cuba. Y entonces los hermanos al rescate querían salir porque decían, a lo mejor van a haber muchos que se tiran al mar en esa fecha. Entonces están volando, pero ya el gobierno de Cuba había estado monitoreando los vuelos de hermanos al rescate y ya se había planeado que los iban a derribar. O sea que ya todo esto fue planeado y están todo en el libro, que el libro también está en español. O sea, no es solamente en inglés, sino está en español también. Y cuando llega, siempre el que iba más lejos era basulto. Y entonces hay una línea de 12 millas que uno no puede cruzar. Pues él lo cruzó un momentico y salió. Y de repente se da cuenta que ve algo, ve como un MiG, que es los aviones de Fidel Castro. Y dice, hey, eso fue una avioneta, o sea, un MiG que era para derribar, o sea, que lleva los cohetes. Y de repente no oye a sus amigos en los otros 2 aviones, porque eran 3 avionetas. Y entonces no oye el segundo avión y dice, y ve una explosión, pero también ve que hay un barco de cruceros ahí abajo, que también vio lo que pasó, que una señora tomó foto del humo y todo, y dice, vámonos de aquí, porque nos están tirando. Y entonces regresa y primero creen, no, se cayeron las avionetas, pero nunca se encontró nada. Y después, bueno, todavía no se ha resuelto, todavía él
todavía, José Basulto todavía está atrás de la verdad y la justicia, la verdad y la justicia para estos muchachos que murieron, que dieron su vida ese día. O sea, cuando ellos estaban volando, en este día eran 3, nunca saldrían solos, siempre salían por lo menos con 2 aviones y 4 personas cada avión. Cuando estaban volando, mantenían la radio abierta. Y él, cuando está volando, de momento, silence, y, entonces, y silencio de nuevo en el otro, y él, pero no piensa que es que lo derrumbaron, sino él piensa que se cayeron por X razones, pues. O sea, después, claro, le entra en la mente que sí, que no, me están persiguiendo, nos están persiguiendo, a lo mejor nos tiraron, o sea, tantas cosas que le pasaron por la mente a él y las 3 personas que estaban en el avión con él. Pero, o sea, ellos habían visto los MiGs cubanos en otras ocasiones. O sea que no fue fue primera vez, no, los habían visto antes, pero que de verdad le tiraron, eso nunca había pasado. ¿Y cómo es que ellos se dan cuenta que de verdad que había sido un atentado contra esta? Porque ellos no llevaban ni arma ni nada, solamente estaban como que explorando en el mar. ¿Cómo es que Basulto después eventualmente se da cuenta que fue un ataque planeado y a propósito? ¿Cómo es que ellos se dan cuenta? Bueno, primero que nada porque ven el humo y después ven que no contestan los otros, nadie contestaba en la radio, sí. O sea que él sabía algo aquí ha pasado. Y entonces se regresa a Miami y sigue llamando a los otros 2, sigue llamando sin tener ninguna respuesta. Y cuando llega aquí es que se da cuenta. Estamos hablando con Lili Preyeso, la autora del libro Seagull One, Gaviota 1, el nombre del avión de José Basulto, que fue el organizador y creador de Hermanos al Rescate, un grupo de personas, como dijo Lili, de más de 19 nacionalidades que se unieron en un tiempo durante los años 90 para tratar de salvar las vidas de aquellas personas que se tiraban al mar en busca de libertad desde Cuba para venir a los Estados Unidos. Y Lili escribe este libro, entrevista a más de 100 personas y, para poder hacer la historia, ¿no? Y la historia es una narrativa. Yo he leído el libro y la verdad que me encantó porque es como si estuviera viviendo en ese momento. Lili, ¿y cómo después que tú escribes el libro que sale al aire, que vienen o sea, que la gente empieza a leerlo, que los críticos del libro, los book clubs y los periódicos empiezan, y las revistas, entonces empiezan a leer el libro y a criticarlo y eso? ¿Qué tipo de reacción tuvo José Basulto sobre tu trabajo? Bueno, él y yo trabajamos juntos todos los días, o sea que la verdad que trabajábamos súper bien. Yo escribía las cosas, él las revisaba para asegurar que estaba factualmente correcto y bueno, la cantidad de research que hicimos fue increíble, pero o sea, trabajábamos muy ameno, o sea, muy bien. En ese aspecto todo nos salió bien. Entonces él me decía, no, tienes que hablar con fulano. Entonces yo hablaba con fulano y fulano me dice, no, pero tienes que hablar con esta persona. Y así fue como yo fui hablando con tantas personas y recibí todas las historias diferentes y entonces las puse juntas para que fuera o sea, una narrativa como si fuera una novela, pero es todo verídico. ¿Y cuán difícil fue poder llegar? Porque tú hablas con una persona y una persona tiene una opinión. O sea, tú hablas con el balsero que está en el mar, que ve aquella salvación o lo que sea, y hablas con él, con Basulto o con alguno de los otros pilotos. ¿Cuán difícil fue hacer esa conexión para que pareciera que tuviera sentido, que cuando uno lee el libro, porque te digo como yo me siento, cuando yo leo el libro, me parece que yo estoy viviendo esos momentos de la narración. Yo lo leí en inglés, porque cuando yo lo leí acababa nada más que salir en inglés. Sí. Que primero lo escribiste en inglés y después en español, ¿no? Sí. Ajá. ¿Qué difícil o qué complicado es ese tipo de conexión para tú poder unir todas las opiniones de todo el mundo para que parezca
que está sin ningún tipo de arruga, que va... Sí, sí, bueno, eso es el trabajo de alguien que escribe, de ponerlo así, poner los eventos para que no parezca, no, esto es una entrevista, esto no es una entrevista, sino que todo sea un cuento. Entonces yo fui, yo no escribo de principio a final, sino a lo mejor escribía un cuento que pasó al final, que era cuestión de los espías, cuando hablo de los espías. Y a lo mejor otro es el primer balsero. Entonces yo voy, o sea, como dejando caer en su sitio todas las diferentes historias de las personas, todos los diferentes cuentos, para que parezca que todo fue así, o sea, una narrativa de principio a fin. 4 años te tomó hacer este trabajo. Sí. ¿Hay algún plan para hacer otra historia? Porque acuérdate que después de esto estamos hablando de los espías, que uno de ellos fue este señor que se casó con Ana Margarita Martínez. Roque. Roque. Fíjate que Juan Roque creo que se llamaba, ¿no? Pues a mí sí. Yo lo borré de la mente porque no... ¿Hay algún plan en tu vida de ser como una secuencia, una secuela de este? ¿Cuáles son los planes tuyos para el futuro? Ojalá se resolviera y ojalá de verdad consiguiéramos la verdad y justicia para los muchachos que murieron, que fueron asesinados. Me encantaría si de verdad algún día sale la verdad. Pero mientras tanto estoy escribiendo otras cosas. Ahora mismo estoy escribiendo una novela que voy al terminarla, así que es una cosa completamente diferente. O sea, está basado en datos históricos, verídicos, pero los protagonistas no son. O sea, es una cosa de tu creatividad, que tienes la historia real en la parte de atrás, pero los personajes pueden ser una aglomeración de diferentes cosas que estás poniendo juntas a sí mismo. Bueno, Lili, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Te quiero hacer una pregunta antes de irte. Las personas que estén interesadas en adquirir Seagull One, ¿cómo pueden comprarlo? ¿Dónde es que lo estás vendiendo? Yo me acuerdo que cuando yo te fui a ver, pues como ha cambiado Miami, ¿no? Lo hicimos, tú estabas haciendo una presentación del libro en la librería hispana esa que había en la 8 y la 29. La Ideal. Exactamente, que ya ese no existe. No existe. No. El libro se puede conseguir por ejemplo, en Books and Books, en Barnes & Noble y también por Amazon. Es lo más fácil. Lo único que tenemos que poner Lili Preyeso o Seagull One y ahí sale. Ahí sale en inglés y en español. En español. ¿Cómo tú crees la versión en español? ¿Es igualita a la del inglés o hay muchas diferencias en la versión? ¿Diferencias en qué? En el contenido, porque o sea, cuando se hace... No, el contenido no, porque fue un señor Vicente Echerry que me lo tradujo. Okay. Así que él me tradujo el libro, así que el libro es igual que el de inglés, pero en español. Sí, porque hay veces que cuando se hace la traducción, depende de qué parte del mundo, todo el español, usan frases que no aplican a lo que tú estabas tratando de decir. Y tú, aunque no te sientes confortable para hacer la traducción, tú lo leíste y viste que la idea tuya estaba plasmada en el libro en español. Sí, yo le dije a Vicente, y es importante que suene cubano, o sea, no un español así muy, muy pesado, hablo que suene como hablamos los cubanos. Sí, porque acuérdate que depende de qué parte los hispanos de Latinoamérica hablan. Sí, mira, a mí me da mucha gracia porque hay una canción peruana, yo te dije mi esposo es peruano, hay una canción peruana que se llama La Flor de la Canela, yo no sé si tú la has oído, que es una canción muy típica de Perú representada, pero La Flor de la Canela. Y hay una línea donde dice que la flor de la canela iba de la Alameda al puente, no sé qué, dice, murmurando lisuras a su espacio de Java, no sé qué, una cosa dice lisuras. Y yo le pregunto a un amigo mío que habla español y él hace traducciones e interpretaciones para la corte, para 50 lugares. Y digo, ven acá, hijo, ¿y qué tú crees que quiere decir lisuras? Dice, pues lisuras tiene que querer decir flores, derramaba piropos. Digo, no, lisura quiere decir
malas palabras. Ah. Sí. Y para eso hay que ser peruano, y yo lo sé porque mi marido es peruano, porque la cara rato me dice, no digas lisuras, como diciendo que no diga disparate, que no diga cosas feas, ¿no? Ajá. Entonces tú te imaginas traduciendo lisuras en el libro ese, ¿no? No. Y en la canción, todo el que la oye, es una canción preciosa, Flor de la Canela. Búscala por YouTube para que tú veas que es una canción clásica. Pero bueno, anyway, vamos a concentrarnos. Lili, la verdad que ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, gracias. Yo sé que cuando saques el otro libro, vamos a hacerle propaganda de nuevo para que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, pues también puedan adquirir el libro. Pero por ahora tenemos Seagull One por Lili Preyeso, que es la historia de los hermanos al rescate, que es una parte tan importante de nuestra historia aquí como cubanos en el exilio y de esta comunidad, porque basado en lo que pasó en lo que pasaba en ese tiempo, cambiamos la política de los Estados Unidos, porque primero era la ley de ajuste cubano, como llega, al año un día residente, y después eso que tú estabas diciendo de pie seco, pie mojado, y ahora, aunque tenga el pie seco o el pie mojado, tienes que probar que tienes una persecución y es bien difícil. Y en estos días, yo no sé si tú has oído la noticia, en estos días han llegado como 60 balseros, o sea que la gente continúa a arriesgarse la vida en vez de quedarse en Cuba. Es increíble. Y hacer el cambio desde dentro, porque si la gente se sigue yendo, no va a haber... Y lo que más a mí me choca es que las personas que están viniendo ahora tienen 20, 30 años. El gobierno lleva en el poder más de 60. O sea que esta gente han vivido bajo ese mandato toda su vida. Mi pregunta es, ¿cómo es que personas que viven en ese gobierno, que no conocen otra cosa, cómo es que quieren tratar, cómo es que saben de que hay otra vida detrás de ese mar, ¿no? ¿Cómo es que saben? Eso es lo que... Ahora por el internet. Aunque ya lo volvieron a cerrar en Cuba, pero... y acuérdate que esto empieza de Hermanos al Rescate porque en el año, creo que fue el 80, que dejan ir a gente de Miami a Cuba. Y entonces ven, óyeme, pero mira, porque antes no tenían noticias de nada. Es una isla, no hay frontera. O sea, no entraba nada y no salía nada. Y es así. Entonces, cuando Rusia deja se deja a Cuba ahí flotando, pues la cosa se pone peor y peor y peor. Así mismo. Bueno, muchas gracias a Lili por habernos acompañado en el día de hoy. Y recuérdense, Seagull One, Gaviota 1, por Lili Preyeso, la historia de Hermanos al Rescate. Gracias y nos vemos la próxima vez. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.